A continuación, hablaremos de la anatomía de la médula espinal. Primeramente, hablaremos sobre estructuras óseas llamadas vértebras, cuyo cuerpo posee un diámetro transverso mayor que el anteroposterior. Poseen también un arco que se extiende desde el cuerpo y consiste de dos pedículos. Tienen también tres procesos óseos, dos transversos y uno espinoso. También debajo de los pedículos se encuentra la escotadura vertebral, que al articularse con la vértebra inferior da paso al canal espinal por donde pasan vasos sanguíneos y nervios. Poseen también cuatro procesos articulares, dos superiores y dos inferiores, que articulándose con las vértebras superiores e inferiores dirigen o limitan el movimiento. Poseen también un disco intervertebral entre las vértebras, compuesto de tejido conectivo, o sea, un anillo fibroso que rodea el núcleo pulposo. Hay ligamentos que mantienen junta la columna vertebral. Están el ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento interespinoso y flavoligamento. Vamos a ver la médula espinal. Como saben, los nervios desde C1 hasta el coxigio. La médula espinal tiene 31 pares raquídeos, 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 1 coxigio. Tiene dos ensanchamientos, uno a nivel cervical y uno a nivel lumbosacro. Estos corresponden con los nervios que se dirigen hacia las extremidades, ya sean superiores o inferiores. La disposición de los nervios raquídeos se da de la siguiente forma. C1 sale entre el cráneo y entre el atlas. Por lo tanto, se dice que cada nervio raquídeo va a salir por encima de la vértebra a la que corresponde, excepto C8, que va a salir por encima de T1. De ahí en adelante, todos los nervios raquídeos van a salir por debajo de la nervia que les corresponde. Por ejemplo, T2 encima va a tener la vértebra T1. Podemos ver cómo la médula espinal va a llegar en un principio hasta L3 cuando somos niños. Después, cuando se alcanza la adultez y el ser humano va creciendo, se puede ver cómo la médula espinal va a llegar o hasta L2 o hasta posiblemente hasta T1. Puede llegar hasta L1 o L2. Esos nervios, por lo tanto, los nervios lumbares y sacros van a tener que bajar desde su porción medular. Por lo tanto, si aquí está la porción medular de L1, tiene que bajar hasta encontrar su salida por el canal espinal en L1. Estos nervios, esta disposición de los nervios que van hacia abajo y se dirigen hacia abajo y buscan su canal de salida, se llama la caudaquina. También se puede ver más abajo, después del cono medular, que es esta parte de acá, cómo sale una prolongación de pía madre que va a ser el filum terminal. Ahora podemos ver otro corte de la médula espinal donde vamos transversalmente, donde podemos analizar su anatomía. La médula espinal se divide en una sustancia gris y en una sustancia blanca. La sustancia gris, que es el asta posterior, la sustancia gris, esta parte de la sustancia gris que es el asta anterior, y esta sustancia gris que es el asta lateral. A su vez, por esta división va a dividir a la sustancia blanca en una columna posterior, una columna lateral y una columna anterior. También podemos observar la fisura media, el surco posterior, el surco intermedio posterior y el conducto central. Podemos decir que de la médula espinal las astas posteriores van a dar las aferencias, son la parte sensitiva, y las partes anterior y lateral van a dar las eferencias o la parte motora. También podríamos decir que la médula espinal se divide en ciertas láminas en donde hay sinapsis, que son la lámina 1, esta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las que dan un aspecto más parecido a láminas son de la 1 hasta la 6. El resto es un poco más difuso. Ahora vamos a hablar sobre las vías ascendentes principales.
La primera vía que vamos a nombrar es la vía de propiocepción consciente o tracto discriminativo. Esta vía comienza con los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio espinal de la raíz posterior y pasan directamente a la columna blanca posterior del mismo lado. Ahí se dividen en unas fibras mediales y en unas fibras laterales. Las fibras laterales van a dar tractos cortos ascendentes y cortos descendentes. Estos tractos se van a decir que se llaman el tracto de Lissauer. Este tracto de Lissauer está claro que está relacionado con los reflejos intersegmentarios. El grupo medio va a pasar a la columna blanca posterior, como dijimos antes, y va a entrar a formar dos fascículos, el fascículo de Gracilis y el fascículo de Cuneatus. El fascículo de Gracilis está presente en toda la longitud de la médula espinal y contiene las fibras ascendentes largas de los nervios espinales sacros, lumbares y las 6 torácicas inferiores. El fascículo cuneiforme está situado lateralmente en los segmentos torácicos superiores y cervicales de la médula espinal y está separado del fascículo grácil por un tabique. Ahora, después de que suben por ese cordón, suben por toda la médula hasta el núcleo de Gracilis y de Cuneatus que se encuentran en el bulbo. Estos núcleos, ahí se va a encontrar la segunda neurona. Esta segunda neurona lo que va a hacer es decruzarse, es decir, pasar hacia el lado contrario por el cual entraron y van a formar el lemnisco medial. Y siguen subiendo hasta encontrar a la tercera neurona que está en la núcleo ventral posterolateral del tálamo, para luego posteriormente hacer sinapsis con la corteza en la cuarta neurona. La segunda vía ascendente que vamos a ver es la vía del dolor y la temperatura, que se da por el tracto espinotalámico lateral. El tracto espinotalámico lateral surge de las láminas 1, 2, 4 y 5, que reciben inhibición y excitación de la lámina 2 o de la sustancia gelatinosa. Entonces, los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior prosiguen hacia la punta de la columna gris posterior y se divide en unos ramos ascendentes y descendentes. Estos ramos discurren una distancia de 1 o 2 segmentos de la médula espinal y forman el tracto posterolateral de Lissauer. Ahora, cuando la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona que está en la sustancia gelatinosa, esta cruza en dirección oblicua hacia el lado opuesto en las comisuras gris y blanca anteriores dentro de un segmento medular y va a ascender por el cordón espinotalámico lateral, que va a ser este. En este cordón espinotalámico lateral, las representaciones cervicales están más mediales y las representaciones sacras más laterales. La temperatura está más medial y el dolor está más lateral. Este cordón espinotalámico lateral sube por toda la médula hasta llegar a nivel de los núcleos olivares inferiores y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Ahí, en ese momento, ya lo acompañan el tracto espinotalámico anterior, que vamos a describir posteriormente, y el tracto espinotectal, que juntos van a formar el lemnisco espinal. Luego va a hacer sinapsis con la tercera neurona que está en el núcleo del tálamo ventral posterolateral para luego ir hacia la corteza a hacer sinapsis en la última neurona. La tercera vía ascendente que vamos a ver es la vía del tacto y la presión. Esta vía se va a conducir a través del tracto espinotalámico anterior. En este tracto los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de raíz posterior y se dirigen hacia la punta de la columna gris posterior, donde van a formar otra vez el tracto posterolateral de Lissauer. Esta neurona va también a hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en la sustancia gelatinosa, para luego esta segunda neurona cruzar la línea media muy oblicuamente hacia el lado opuesto en las comisuras gris y blancas anteriores dentro de varios segmentos medulares. Luego va a subir por el cordón espinotalámico anterior para a nivel del bulbo formar con el tracto espinotalámico lateral y el tracto espinotectal el lemnisco espinal. El lemnisco espinal o las axones que van por este lemnisco espinal van a hacer sinapsis con la tercera neurona que se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esta tercera neurona luego va a ir a hacer sinapsis en la corteza cerebral.
La cuarta vía principal ascendente de la que vamos a hablar es la de la propulsión inconsciente. Esta propulsión inconsciente también se llama vía del tracto espinocerebroso posterior o anterior. Esta vía empieza desde el ganglio de la raíz dorsal, pero este ganglio va a hacer sinapsis, va a entrar por la columna gris posterior, estableciendo sinapsis con las neuronas de segundo orden en la base de la columna gris, es decir, en la columna de Clark o núcleo dorsal. Pero la columna de Clark o núcleo dorsal no va a estar a lo largo de toda la médula espinal. La columna de Clark va a estar desde C8 hasta L1 o L2. Por lo tanto, la propulsión inconsciente de los miembros inferiores tienen que viajar por la columna posterior blanca para luego entrar al núcleo dorsal o al núcleo dorsal o columna de Clark a nivel de L2 o L1. Cuando hacen sinapsis con la columna de Clark a ese nivel, ahí sí entran en el tracto espinocerebeloso posterior. Al entrar en el tracto espinocerebeloso posterior, suben hasta el bulbo raquídeo para entrar a la corteza cerebelosa por el pedúnculo cerebeloso inferior. La otra parte que da la propulsión inconsciente es el tracto espinocerebeloso anterior. Los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de raíz posterior terminan estableciendo sinapsis con las neuronas de segundo orden en el núcleo dorsal de Clark o columna de Clark, como dijimos anteriormente. Estas neuronas, en vez de entrar por el mismo lado, van a decusarse para entrar al tracto espinocerebeloso posterior y ascienden por la columna blanca contralateral. Este tracto va a subir formando el tracto espinocerebeloso posterior hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el cerebelo para luego internamente en el cerebelo volver a decusarse y hacer sinapsis con la neurona en la corteza cerebelosa en el mismo lado por el que entró. Es decir, va a hacer sinapsis en la médula y va a hacer sinapsis en el bulbo raquídeo, haciendo decusándose, en el bulbo raquídeo, haciendo sinapsis en la corteza cerebral. Por último, en las vías principales ascendentes vamos a hablar sobre tres tractos: el tracto espinotectal, espino-reticular y espino-olivar. El tracto espinotectal va a entrar por el ganglio de raíz posterior para hacer sinapsis con las neuronas que están en la columna, en la asta posterior. Al hacer sinapsis en la columna posterior, el tracto espinotectal va a decusarse y luego va a ascender como tracto espinotectal por el bulbo hasta llegar al mesencéfalo y hacer sinapsis con el colículo superior. Esta vía proporciona información aferente para los reflejos espinovisuales y provoca movimiento de los ojos y la cabeza hacia la fuente del estímulo. La segunda vía que vamos a ver es la espina reticular. También entra por el ganglio de la raíz posterior y termina en las neuronas de segundo orden que quedan en el asta posterior. Luego, este tracto no se va a decusar y va a subir por todo el bulbo y el mesencéfalo y va a dar fibras directas estableciendo sinapsis con las neuronas de la formación reticular en el bulbo, en la protuberancia y por último en el mesencéfalo. El tracto espino-reticular proporciona una vía aferente para la formación reticular, lo que desempeña un papel importante por su influencia en los niveles de conciencia. Por último, vamos a hablar sobre el tracto espino-olivar. El tracto espino-olivar va a hacer sinapsis también va a entrar por el ganglio de la raíz posterior y va a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula. Va a decusarse y hacer sinapsis con la tercera neurona que se encuentra en el núcleo olivar inferior, para luego volverse a decusar, entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior y hacer sinapsis con la corteza cerebral,
cerebelosa. Ahora vamos a hablar sobre los tractos descendentes principales. En los tractos descendentes principales hay dos tipos de neuronas, la motoneurona alfa y la motoneurona gamma. La motoneurona alfa pueden ser tónicas o fásicas dependiendo de su fisiología y de su función. Las motoneuronas alfa van a inervar fibras musculares extrafusales y las gamma van a inervar fibras musculares intrafusales. Las motoneuronas alfa también van a excitar neuronas, células inhibitorias, que son células de Renshaw, que van también a inhibir a estas mismas motoneuronas alfa. Otra cosa que se puede decir sobre las motoneuronas es su distribución en la médula espinal. Como podemos ver, entre más medianas sean las motoneuronas, van a inervar los músculos del esqueleto axial, como los músculos del tronco, y entre más lateral sea, van a inervar los músculos más distales. Por ejemplo, acá podemos ver que entre más laterales seas y las más laterales son las flexoras y las extensoras que inervan los músculos de la mano y del pie. Esta organización también se puede ver en qué clase de músculos van a inervar. Entre más anterior sea la organización de la motoneurona, va a inervar músculos extensores, y entre más posterior va a inervar músculos flexores. También podemos ver la vía de las motoneuronas. Entonces, la primera motoneurona va a estar en la corteza, en la circunvolución precentral. Al estar en esta circunvolución precentral, la primera motoneurona va a bajar por el tallo cerebral hasta que llega al bulbo. Al llegar al bulbo va a haber una decusación, porque del 90 al 70% de las fibras se van a decusar al lado contrario del cual se originaron, y eso se llama la decusación de las pirámides. Es un accidente anatómico que se puede ver. Estas fibras, al decusarse, van a llegar hasta el asta anterior de la sección medular, a la cual va a llegar la motoneurona, y va a inervar los músculos necesarios. Este se llama el fascículo corticoespinal lateral, el que se decusa en la médula, en el bulbo, antes de llegar a donde va a inervar el músculo. El otro 15% o 10% de las fibras que no se decusaron van a bajar y va formando el fascículo corticoespinal anterior. Ese fascículo corticoespinal anterior va a decusarse cuando llega al nivel medular, en el cual va a inervar los músculos efectores que él quiere. Por lo tanto, como podemos ver, llega al nivel medular en el asta anterior y se decusa, excitando la motoneurona del asta anterior del lado contrario, pero decusándose a nivel medular. Ahora les presento el caso clínico. Una mujer de 67 años de edad, estando en la casa, intenta dirigirse al baño pero no logra levantarse. Su esposo decide llevarla a emergencias. En ese camino desarrolla una incontinencia urinaria. Llega a la sala de emergencias presentando un dolor lumbar severo, dolor de abdomen y dolor radicular en las extremidades inferiores. En el examen no tiene ninguna anomalía, ni cardíaca ni vascular. Sin embargo, demuestra una paraplegia e hiporreflexia en las extremidades inferiores. No presenta estimulación plantar y tenía un signo de víbor presente. Ella demostró un nivel sensorial al pinchazo hasta T10, una disminución de la temperatura a L1 y sentido de la posición normal. La sensación sacra al pinchazo está ausente, el tono rectal está ausente y el catéter de drenaje urinario estaba en su lugar. No había dolor a la percusión sobre la columna vertebral, pero pasaron 2 días y la mujer seguía con su dolor. Debido a la posibilidad de compresión de la médula espinal, se administraron inicialmente esteroides y se llevó a cabo una resonancia magnética emergente de toda la columna, al igual que unas imágenes de la aorta, pero todo seguía normal. Surgió un signo anormal, Babinski. Sin embargo, su deambulación permaneció deteriorada.
Su déficit sensorial disminuido y aunque su incontinencia intestinal mejoraba, requería cateterización urinaria periódica. Toda esta presentación clínica inicial sugiere un infarto de la médula espinal y un síndrome de la arteria espinal anterior. En el síndrome de la arteria espinal anterior, los síntomas son pérdida de sensibilidad superficial, temperatura y dolor, parálisis y pérdida de control de esfínteres por debajo de la lesión. Se conserva el sentido de propiocepción y la vibración. Inicialmente, los miembros están flácidos y arreflécticos, seguido de espasticidad, hiperreflexia, clonius y respuesta plantar extensora, y puede ser secundario a infarto o a lesión hemorrágica que afecta a la porción anterior de la médula espinal. Bueno, a continuación vamos a explicar la anatomía y fisiología del síndrome de la arteria espinal anterior. El síndrome de la arteria espinal anterior es una compresión crónica de la médula que provoca una lesión en la arteria espinal anterior que va a causar una isquemia o infarto en las dos porciones anteriores de la médula. ¿Pero qué es una lesión de la arteria espinal anterior? Para comprender esto necesitamos saber cuál es la arteria espinal anterior. Esta arteria se origina a nivel del agujero magno y es rama de las arterias vertebrales. Desciende a lo largo de toda la médula e irriga los 2/3 anteriores de la médula. Por ende, cuando hay una lesión de esta arteria, la parte anterior de la médula se queda sin oxígeno para el tejido y se provoca una isquemia o infarto de la médula, que trae como consecuencia una disminución de las funciones sensitivas y motoras por debajo del nivel de la lesión. En el caso clínico, la lesión se presenta a nivel de T10. Como dato curioso, se presenta con mayor frecuencia en mujeres y en la región toracolumbar a nivel de T9 y L2. ¿Por qué en mujeres? Porque la arteria espinal anterior recibe aportes de la arteria radicular principal, que en mujeres se encuentra un poco más abajo, por lo que en útero grávido podría ser comprimida. Las vías medulares afectadas en la lesión son la vía espinotalámica anterior y lateral y la vía corticoespinal. Al estar el tracto espinotalámico anterolateral ubicado en los 2/3 anteriores de la médula, se va a afectar las percepciones de dolor y temperatura. Por esto es que la paciente no tiene sensación de cambios de temperatura por debajo de la lesión ni reconoce pinchazos. No tiene sensación a nivel sacro y no se percibe la percusión a nivel de la columna vertebral. Las terminaciones nerviosas de la vía piramidal viajan en 15% de ellas por la parte anterior de la médula. Esta vía piramidal facilita la contracción. Es por esto que en el caso de lesión se produce una abolición del reflejo anal, que está relacionado con la contracción, y por esto la paciente presenta incontinencia intestinal. Además de esto, el nervio hemorroidal inferior del esfínter anal se encuentra situado en S2, S4, por lo cual no funciona. Las terminaciones nerviosas de la vía corticoespinal llegan a la segunda motoneurona. Al estar esta afectada, no se va a producir la contracción muscular. Esto se ve reflejado en una disminución del tono muscular, que se refleja en la incontinencia urinaria, la disminución del tono rectal y la flacidez de las extremidades inferiores. Además se presenta un dolor radicular que desaparece a los 2 días, reflejos profundos disminuidos relacionados con hiporreflexia y calambres musculares relacionados con el dolor de espalda baja. A la paciente se le realizaron exámenes en las extremidades inferiores que indicaron hiporreflexia y paraplegia. Esto se explica puesto que el reflejo aductor está posicionado en L2, L4, el patelar en L3, L4 y el aquileo en S1. Además de esto, después del shock medular, la paciente presentó signo de Babinski, que eso es un reflejo que no debería presentarse en adultos. En la siguiente imagen podemos observar un corte transversal de la médula espinal, mostrando la arteria espinal anterior situada en el surco anterior. La tinción de esta placa se realizó mediante la técnica luxolema-toxilina de eosina, donde se puede observar de color rosa las astas anteriores pertenecientes a la materia gris y de color azul la materia blanca. La siguiente imagen es una placa de médula espinal normal teñida con solo cromoniacina. La siguiente imagen es un corte de la región torácica de la médula espinal de un paciente con síndrome de la arteria espinal anterior, teñida con esta misma técnica.
Se observa la preservación de gran parte de las columnas posterior y lateral izquierda. Sin embargo, hay una necrosis extensiva de la materia gris, más severa en la región anterior, y de la sustancia blanca anterior y lateral derecha.